Abres, amanece y si lo cierras parece que va cayendo la tarde. Pero vamos a darte un regalo más, ¿puede ser? Lo ¿Sí? cierras parece. Dos gotitas de aguas claras cayeron sobre mis pies. Las montañas lloraban porque mataron al Che. El Che murió en Bolivia con una estrella en la frente, alumbrando el continente de la América Latina. Che comandante, Che guerrillero, todos los niños seremos pioneros. Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Buenas noches. Quisiera preguntarle qué opina del médico de familia que existió siempre. A mí me pareció fabuloso. Yo era chica y a mi casa iba un médico en mi pueblo y a mí me preguntaban cómo me llamaba. Yo decía Bicha Goyán Funes y yo soy Encarnación Fernández. El médico convivía con nosotros, sabía el vivir de nosotros. Y creo que psicológicamente nos trataba la enfermedad. Eso, Si se puede volver a ese médico de familia. es que eso precisamente fue lo que pasó en Cuba, porque Fidel también se acordaba de los médicos de familia de su época y planteó la posibilidad de crear un médico de familia en Cuba. Y hoy la mayor parte de los profesionales cubanos, cuando se gradúan, comienzan el MGI, es el Médico General Integral. Y este es el médico de familia. Viven cerca de 190 familias aproximadamente y esa es su responsabilidad primera, atender a las familias. ¿Qué pasa? Que en los últimos años hemos tenido necesidad de brindar mucha ayuda solidaria a otros países del mundo. Entonces muchos de nuestros médicos están de misión internacionalista. Al inicio hubo una reacción de pueblo porque estabas acostumbrado a tener al médico ahí, a tu alcance. Ahora ya no lo tenemos tan cerquita, hay que ir al otro médico o ir al policlínico. Y eso genera alguna molestia y las personas comenzaron un poco a manifestar esa molestia. Entonces les explicamos dónde estaban sus médicos. Cuba mostró dónde están trabajando esos hombres y mujeres y nuestro pueblo sintió que valía la pena el sacrificio porque están haciendo una labor muy necesaria. Pero ese médico es la principal figura en Cuba, el médico de familia. Científicamente es valorable. Sí, lo que pasa es que yo le decía también a Fidel en un momento determinado, yo a Fidel le digo tío toda mi vida, le digo, porque al inicio era el médico de familia y se quedaba como médico de familia. Le digo, mira tío, el desarrollo de la medicina es extraordinario. Yo soy pediatra y no sé nada de pediatría. Ahora imagínate una persona que tiene que ser pediatra, ginecólogo, clínico, traumatólogo. Es muy difícil unir todo eso toda la vida. Hay personas capaces, pero no masivamente. Entonces, ¿qué hizo el jefe? Nos permitió que el médico de familia tuviese la posibilidad de hacer después de un tiempo una segunda especialidad. Y así tenemos entonces clínicos, pediatras, ginecólogos, que en primer lugar fueron médicos general integral. Y hoy ya tienen una segunda especialidad. A mí lo que me interesa saber en este momento es el pueblo cubano. ¿Cómo está tomando este intento de acercamiento de estos malvados norteamericanos? Si tienen resquemor, si tienen recelo, si están con miedo, ¿qué es lo que piensa el pueblo cubano con respecto a estos mafiosos? A ver, en primer lugar, yo creo que nunca es tarde cuando la dicha es buena. Y aunque esté retirado, nos puede ayudar en montones de cosas también, ¿no? Ahí, entonces, perfecto. A trabajar se ha dicho. Ahora, el pueblo cubano
es un pueblo muy alegre, ¿verdad? Aún en periodo especial, es decir, desaparece el campo socialista europeo y nosotros tocamos piso, de verdad, a fondo, porque la economía se hizo nula. Años que sin crecimiento económico, aquí era un desastre. En vez de tener alumbrones teníamos, es decir, en vez de tener apagones teníamos alumbrones, porque lo que teníamos eran 8 horas de luz, 6 horas de luz, con unos mosquitos de este porte, un calor infernal. Vino un periodista un día y me dijo, hay muchos cubanos alándose el cabello. Digo, bueno, porque usted no me vio a mí, porque yo también me lo alé un montón. Una cosa es jalarte el cabello, una cosa es sentir la desesperación del momento y otra cosa es claudicar. Son cosas muy diferentes. A partir de ese momento tuvimos que abrirnos al turismo internacional. Y el turismo internacional viene de países capitalistas, igualito que Estados Unidos. La única diferencia es que a veces los gringos se sienten un poco más prepotentes que otros, pero los franceses se las mandan también. Los alemanes no les cuento. Por ahí para allá podríamos hablar de un montón de gente que se cree muy superior a todos nosotros y que fueron en ese turismo y los enfrentamos, vivimos con ellos, tuvimos que aceptar también males que vinieron con ese turismo. Por ejemplo, en Cuba no había prostitución, de pronto aparecieron nuevamente prostitutas y eso es una herida lacerante en cualquier mujer y hombre cubano, porque luchamos muchos años por la dignidad del ser humano, para que una mujer ahora se venda, pero además se venda por porquería. Porque tú dices, bueno, se vende para darle alimento a su hijo, para que... Bueno, tú dices, bueno, es la única cuestión que encontró, ¿qué le vamos a hacer? Pero venderse por unas estupideces, eso sí es una cosa deprimente, de verdad. Y nosotros lo hemos enfrentado, lo hemos tenido que enfrentar. También con el turismo llegó algo de droga al país, que no había droga en Cuba, era combatida y es combatida todo el tiempo, pero entró con el turismo. Entonces hemos tenido que tratar por todos los medios de aclarar esas situaciones, de controlar esas situaciones, de luchar fuertemente contra eso, porque además Cuba está en el corredor de la droga. Es decir, nosotros estamos en el Caribe ahí, vienen de abajo, de Colombia, por ejemplo, hasta Miami. Entonces, ¿qué hacían? Pasaban en lanchas rápidas, ponían cosas de droga, paquetes de droga. Cuba no es una isla, es un archipiélago. Tenemos un montón de islitas pequeñitas alrededor. ¿Quién controla eso? Y sin petróleo para las lanchas guardafronteras. Entonces, los mismos campesinos, los mismos pescadores cubanos comenzaron a ver esa situación, llamaban a la policía, tomaban los paquetes. Cuba da información al FBI sobre este traslado de droga, denuncia, da las matrículas de las lanchas rápidas que venían a buscar esos paquetes a Cuba. Casi todas pertenecían a la mafia de origen cubano que vive en la Florida. Dimos toda esa información al FBI, no hicieron absolutamente nada contra ellos. Entonces, hemos por todos los medios ya enfrentado todas estas situaciones, ya es una escuela, ya no hay nada nuevo. ¿Qué más nuevo va a haber? Es lo mismo, el mismo perro con diferente collar, simplemente. Estamos entrenados para enfrentarlo. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando esto ocurra, debe haber desaparecido el bloqueo. Y si desaparece el bloqueo, la economía cubana florece extraordinariamente. Si tú vives bien, ¿qué más quieres? Si tienes seguridad social, si tienes tranquilidad en tu vida, si no hay violencia en el país, ¿qué haces? Vivir, y vivir bien, sin problema ninguno. Si nosotros mejoramos la economía, el pueblo cubano es 10 veces más feliz todavía de lo que es hoy, y ya lo es. Porque una de las cosas que hemos aprendido es a reírnos de nosotros mismos. Eso es lo que nos ha hecho mantenernos, sostenernos, y a pesar de todas las necesidades y carencias que hemos vivido en los años del llamado periodo especial, hemos aprendido a disfrutar más de la vida también. Los médicos aprendimos a ser mejor médicos, porque volvimos a las cosas
clásica de los franceses: ver, escuchar, sentir. Eso importantísimo para la medicina. Entonces volvimos a retomar todas estas cosas, buscamos medicina tradicional para suplir la carencia de medicamentos, hemos abierto el diapasón y la mente del médico cubano, ahora están mucho más preparados. En estos últimos años con Venezuela ampliamos el centro científico. Cuba en los próximos 20 años podría llegar a ser el centro científico de nuestro continente, porque tenemos una capacidad extraordinaria de investigadores. Estamos trabajando ya en vacunas contra el cáncer de útero, cáncer de mama, tenemos comercializada ya la vacuna contra el cáncer de pulmón, contra el cáncer de próstata. Es decir, estamos buscando mejor vida, más. Hay un grupo en Cuba que se llama los 120 años. Se han propuesto vivir 120 años con dignidad. Y estamos trabajando en ese sentido también, más plena la vida. Entonces, imagínense cuánto podríamos aprovechar el no estar bloqueado, el no estar presionados económicamente de esa forma. Ah, claro. ¿Qué dijo el Che? Al imperialismo yanqui, ni tantito así, dijo. Y así mismo lo cumplimos. Como trabajador de esta cooperativa, un honor que esté visitando nuestra casa, y me gustaría que nos cuente cómo ha tomado el pueblo cubano estas nuevas medidas que se han propuesto desde el gobierno de fomentar el cooperativismo como una forma, digamos, de ir abriendo lo que era, digamos, el gran aparato estatal para que los mismos trabajadores cubanos puedan organizarse, y que nos cuente un poco cómo va la experiencia. A ver, desgraciadamente la experiencia comienza más bien con gente trabajando por cuenta propia. Eso fue inicialmente, porque en la crisis económica Cuba vive en este mundo, no está en otro mundo, está en este planeta. Así que la crisis económica nos golpea fuertemente, más el bloqueo. Imagínate cómo son las situaciones. Y el Estado cubano se da cuenta que durante todo este periodo especial ha tratado de mantener a los trabajadores todo lo que ha podido, pero llega un momento en que es imposible dar un salario a alguien que no está produciendo. No se puede. ¿Cómo dejar alrededor de 500.000 personas sin trabajo en una sociedad socialista? Tampoco se puede. Entonces había que buscar una alternativa. ¿Cuál era la alternativa? Darle la posibilidad a estos compañeros de trabajar por cuenta propia. Pero eso también puede ser un cáncer para la sociedad socialista, porque si tú empiezas a trabajar por cuenta propia, según el viejo Carlos Marx, la gente piensa según trabaja, según vive. Entonces imagínate tú, habría personas que se van a equivocar un poco en la sociedad en que están, porque seguimos teniendo educación gratuita, salud gratuita. ¿Y qué hacer? Bueno, se nos ocurre después, más adelante, el Estado cubano dice, pensamos que la figura más cercana al socialismo es la cooperativa. Y se plantea la posibilidad de hacer estas cooperativas de servicio, porque siempre hemos tenido cooperativas en la agricultura, pero de servicio no habíamos tenido. Entonces, bueno, ver si los lugares estos de cafeterías estatales podrían pasar a ser un tipo de cooperativa, si las peluquerías y eso podrían pasar a ser también algo de cooperativa. Tú no puedes obligar a la gente a ser cooperativa, tú tienes que convencerlo, tienes que mostrarle los beneficios de la cooperativa. En estos últimos 2 años se ha aumentado muchísimo el nivel de cooperativas en Cuba. Realmente creo que estamos dando el paso adelante, porque no es lo mismo trabajar tú solo para ti que trabajar en una cooperativa. También es más suave, es más fácil, y además tienes la posibilidad de adquirir otras cosas que solo es muy difícil en Cuba. Entonces, en cooperativa, por ejemplo, tú puedes tener en lo mismo. Por ejemplo, vamos a poner la cuestión de la peluquería. Puedes tener tus secadores
de corriente, puedes tener un gasto de electricidad mayor, el Estado te da cierta subvención. Bueno, es otra cosa que tú tengas tu peluquería personal y tengas que hacer todo tú y pagar los impuestos tú y todas esas cosas tú. Estamos trabajando en ese sentido. Todavía no logramos el máximo o lo que nosotros realmente necesitamos, pero se ha puesto a disposición del pueblo esa posibilidad y hay muchas personas que lo han ido adoptando. Se ha hecho hasta un sindicato para los trabajadores por cuenta propia, para que no estén aislados del mundo de trabajadores. En Cuba hay una sola central de trabajadores, que es la CTC. Es la central de trabajadores de Cuba donde se reúnen todos los trabajadores del país, incluyendo los trabajadores por cuenta propia. Hay que trabajar mucho en esto, ideológicamente hay que trabajar mucho en esto, para que la gente no se confunda y no se convierta en un pequeño cáncer, sobre todo esa parte más bien individual, donde decía José Martí, es que nuestro José Martí era un sabio, de verdad, y él decía, todo ser humano tiene una bestia dentro. ¿Qué es lo que controla esa bestia? La educación. La educación. Entonces, tenemos que trabajar mucho en este aspecto todavía para que la gente que ha optado por este camino más individual no se nos pierda. Y no comience la cuestión de querer ser más rico a costa del robo, a costa de las ilegalidades. Hay que controlar mucho esa situación. Y estamos trabajando de a lleno en eso. Los que están en cooperativa son los mejores, la verdad. Es el trabajador más sano, es la gente que lucha más y que realmente da beneficios al pueblo. De verdad los hace. Yo visité hace poco algunas cooperativas en el campo sobre todo, y es bueno, porque además el salario es buenísimo también, mejor que cualquier otro profesional. Y está bien porque el trabajo en el campo además no hay quien lo pague, es un sacrificio extraordinario. Entonces está bien ese estímulo, está bien que ese trabajador esté cómodo para que pueda producir más. Y ahí tenemos la base de alimentación al pueblo sobre todo. Entonces, en ese sentido vamos trabajando, poco a poco, pero ahí vamos. Buenas noches. Te habla un pediatra de 46 años de ejercicio profesional, o sea que estamos en la misma sintonía. Mi preocupación, hay algo que siempre dije yo, lo peor que le puede ocurrir a la salud de un pueblo es dejárselo en manos de los médicos. Porque realmente la pregunta va, ¿cuál es el grado de participación popular en Cuba en las acciones de salud? Porque acá el médico es el que está arriba y todos los otros son subordinados, y creo que ese no es el camino, porque esto es como darle al lobo que cuida las ovejas. ¿Cuál es el grado en Cuba de participación popular real en las acciones de salud? Interesante pregunta, porque además es muy buena. Mire, el sistema de salud cubano comienza ahora con el médico de familia, como decíamos, ¿verdad? Nosotros al médico de familia le hicimos casita, un apartamento, arriba del consultorio, pero nos faltó algo importante y era la vivienda de la enfermera. Eso nos faltó, había que rectificar esto en los próximos años. Está entonces la casa del médico y su consultorio, ¿verdad? Ahí atiende a toda esa parte. Después vienen los policlínicos, es decir, todos estos consultorios responden a un policlínico. El policlínico, varios policlínicos responden al hospital, que puede ser municipal y puede ser ya provincial. Y después están los grandes centros de investigación nacional. Todo eso tiene un elemento lateral. Por ejemplo, los médicos de familia están muy controlados desde el punto de vista de la población, del pueblo, con su elemento representante del poder popular, que es el delegado. Entonces, cada vez que tenemos quejas, que el médico no aparece, que no está, o que está y cierra la puerta y no atiende, esas cosas se controlan a través del poder popular. A nivel de municipio, poder popular. A nivel de provincia, poder popular. Y a nivel de nación, poder popular. Es decir, el pueblo está
todo el tiempo controlando la acción de los médicos. Pero los pediatras en especial decimos que trabajamos con la espada de Damocles en la cabeza, porque no nos podemos equivocar. La vida de un niño es sagrada en Cuba, sagrada, de verdad. Y esto se analiza, la muerte de un niño se analiza en el Consejo de Estado de todo el país. Entonces, imagínense ustedes cómo trabajamos en ese sentido el paciente. Y fíjense que la palabra es paciente, porque en Cuba no hay cliente. El paciente es el que tiene siempre la razón. Así que el médico tiene que estar a disposición del pueblo. Decía el Che Guevara, los médicos tenemos un solo amo. Ese amo es el pueblo. Y en la Revolución Cubana se cumple así. Nosotros trabajamos siempre con la crítica popular. Y eso le puede hablar el profe que es director de un centro nacional en Cuba y seguramente está atento todo el tiempo a las críticas de la población, porque así es como trabajamos. Si el hospital, yo trabajo en el hospital William Soler, un hospital pediátrico de 420 camas, el director del hospital está siempre atento a lo que dice el pueblo, si en las consultas, si en la sala, la alimentación, la limpieza, el trato del médico. Si hay un médico que se equivoca, ahí está alguien esperando la queja, sin problema ninguno, y el director actúa directamente sobre esa situación. Es así, es un control muy, muy fuerte para que no haya ningún tipo de equivocación. El pueblo es quien decide y el pueblo es al único al que le rendimos pleitesía. Nadie más. Lo único que quiero decirte es que yo soy ciega, mi amiga Betty también y Carlito Francés también es ciego. Le diste justo, te voy a decir como decimos nosotros los argentinos, le diste justo en el palo, porque justamente hoy con Betty hablábamos de nuestra ceguera. Hemos sido conejitos de India de médicos y te puedo asegurar que eso es un dolor muy grande que llevamos adentro con este resultado de la ceguera. Por eso te quiero felicitar al pueblo cubano, porque veo que realmente se preocupan y que los médicos son realmente médicos y que los pacientes no son conejitos de India como hemos sido nosotros acá. Así que felicitaciones. Gracias. Quería saber qué opinan y si se ejerce o se usa ya la medicina homeopática. Sí, usamos medicina homeopática. Yo misma di un curso en un momento determinado, pero sabes que hay dos escuelas. Una escuela que es unicista, que es la que más nos gusta a nosotros, y otra escuela que usa la homeopatía para dar remedio por cualquier cosa que tenga el paciente. Le duele la cabeza, este remedio. A nosotros nos gusta el unicista, es el que vea al ser humano como algo integral y único, y a partir de ahí buscar este medicamento que supuestamente debe servir para mejorar todo y estabilizar todo el sistema dentro del organismo. Hay varios ya homeópatas en Cuba, trabajamos dentro de nuestros hospitales. Por ejemplo, el mío, en el William Soler, tenemos un departamento de homeopatía, donde 2 médicas pediatras hacen homeopatía. Sí, primero somos médicos. Tenemos obligadamente que ser médicos para después estudiar homeopatía. Así es como lo hacemos. Buenas noches. 36 años de fisioterapeuta. Y bueno, me ha tocado vivir en mi carrera la experiencia de que muchos de los pacientes iban a Cuba a buscar la rehabilitación postraumática o neurológica. Y muchos de mis colegas iban a capacitarse a Cuba y cuando regresaban comentábamos en distintos congresos, no hacen nada diferente a nosotros, utilizan las mismas cosas pero de otra manera.
Yo ahora, después de escucharte, entiendo qué era lo que querían decir. Me gustaría que contaras un poquito de la rehabilitación en Cuba. Sí, es un tema que ahora también estamos desarrollando más, todavía más, por las tecnologías modernas que hay. Pero todo eso no es suficiente si no hay el calor humano. Si lo más importante para estos pacientes de rehabilitación es que se esté al lado de él, se le pase la mano, se comprenda al hombre o la mujer cuando está incapacitado, la desesperación que eso provoca. Yo trabajo con una escuela de niños minusválidos en La Habana, se llama Solidaridad con Panamá, porque se creó justo en el momento en que se estaba invadiendo a Panamá y el comandante en jefe propuso ese nombre y así se quedó, Solidaridad con Panamá. Tenemos niños de todo el país, porque desgraciadamente solo pudimos hacer esa escuela en La Habana. Teníamos que haber hecho una también en el centro del país y otra en la parte oriental, pero desapareció el campo socialista y se acabó la posibilidad económica real. Entonces nos quedamos con esta escuela. Y tenemos muchas dificultades, por ejemplo, para las prótesis. El material que tenemos es muy duro, no es el material ya flexible. Estamos haciendo ahora gestiones en ese sentido. Tenemos un hospital especializado, se llama Julito Díaz, y en este hospital se está ya trabajando todo lo que es prótesis más flexibles. Tenemos un departamento también que se llama RADA, porque venía de la República Democrática Alemana, se le quedó así el nombre, pero también ahí se está trabajando, se está comprando material, se está haciendo una tecnología mucho más moderna. Pero hacemos sobre todo el hincapié en el autoestima del paciente. Por ejemplo, en los niños, cuando entran a la escuela, lo más importante para nosotros es que cuando se incorporen nuevamente a las escuelas regulares, ellos sean autosuficientes. Si les falta un bracito, si les falta una pierna, no importa, que sean autosuficientes. Tenemos una niñita, por ejemplo, que le faltan los 2 bracitos. Esa es la cosa más bonita que hay en la escuela. Delgadita, súper activa. Yo la tengo sentada un día en mis piernas y me estoy abanicando porque de verdad hace un calor tremendo y de pronto veo que algo me quita el abanico. Y ella con su pie me había quitado el abanico y se estaba abanicando. Es autosuficiente, es decir, y sin complejo de ningún tipo, enfrenta la vida, y eso es lo que nosotros intentamos en la escuela por todos los medios, que el niño enfrente la vida a pesar de las lesiones físicas a que ha sido sometido o que la naturaleza le provocó. Con los pacientes adultos, a veces es más difícil trabajar porque muchos de ellos de pronto quedaron impedidos físicos por un accidente, por algo que cortó su vida como era antes. Entonces adaptarse a eso es muy difícil para el ser humano. Por eso es tan importante la ternura al tratarlos, la comprensión, la manera de acercar el calor de la persona que está atendiendo a ese paciente. Ahí es donde tenemos los profesionales más cariñosos, más tiernos. Es que si no, no da resultado, porque podemos ser muy científicos y saber que este músculo y este tendón y todo eso lo podemos hacer y lo hacemos, pero si no hay ternura al tratar al paciente y si no hay comprensión, es muy difícil la mejoría del ser humano. Y eso es donde más hincapié hacemos en la realidad. Trabajamos en ese sentido. Hemos visto cosas impresionantes. Pacientes, por ejemplo, que han ido a Miami, a los hospitales de rehabilitación, nada, sin problema. Llegaron a nosotros al CIREN, que es el hospital más especializado en este sentido, y se fueron caminando. Y no somos mágicos, no tenemos nada diferente, como dice ella, es lo mismo, pero lo hacemos ahí arriba el paciente continuamente, pero con mucha dulzura, mucha ternura. De lo contrario, es difícil resolver esos problemas. Bien, yo soy haitiano, nunca tuve la oportunidad de ir a Cuba, pero escuché atentamente las intervenciones de ustedes, sobre todo la de Viviane y la tuya, hablando del internacionalismo,
Quizás provenientes de algunos cubanos, algunos acá pueden pensar que puede haber alguna exageración. Entonces mi pequeña intervención lo hago en reconocimiento de lo que he podido vivir allá después del terremoto. Para empezar, el 12 de enero de 2010, cuando ocurrió el terrible terremoto que arrasó a la capital y otras zonas adyacentes, los primeros brigadistas médicos que llegaron fueron los médicos cubanos. Aterrizaron sin torre de control funcionando y empezaron a armar puestos en distintas zonas, barrios y plazas con pilas de cadáveres. Y ustedes saben muy bien que en aquel momento los norteamericanos, en vez de mandar ayuda, mandaron 20.000 soldados para ocupar el país. Ocuparon el aeropuerto internacional, no dejando entrar ni siquiera algunos insumos que necesitaban los franceses. Por ejemplo, yo vi una médica francesa operar sin anestesia. Ella estaba llorando y la niña también gritando, y no sabía hablar francés. Yo sabía, para poder traducir en creol, me dijo ella decirle que yo no puedo hacer otra cosa, tengo que amputar. Hasta ahora me queda en el corazón y la cabeza los gritos de la madre y de la propia chica, porque los insumos tuvieron que ir a República Dominicana y trasladarse a través de la frontera. Yo pude ayudar a una médica cubana en el lenguaje colonialista que se llama blanca. Ustedes saben que Haití es África en América, y realmente ella se comportó como vos recién describiste tu comportamiento en África. Y ustedes saben también que en Haití la situación política es bastante difícil. Muy difícilmente va a encontrar a algunos haitianos sentados en la vereda a las 10 de la noche. La única vez que yo pude hacer eso es en compañía de médicos cubanos, porque ahí nadie se atreve, ni siquiera los reaccionarios, a hacer absolutamente nada. Lo que ustedes dicen, lo que vos contaste de Bolivia, yo lo viví, donde hay haitianos que no se dejan tocar por ningún otro médico que no sea cubano. Y allá en creol nosotros tenemos, yo lo voy a traducir, el pueblo en agradecimiento, en reconocimiento de todo esto, dice: nosotros creemos algo, después de Dios están los médicos cubanos. Nos despedimos. ¿Quieres decir algo? ¿Vas a anunciar? Hablamos de solidaridad. Hay un pequeño poema de José Martí que es precioso, que se llama Cultivo una rosa blanca, ¿verdad? Hay un italiano que le puso música. A ver cómo sale. Cultivo una rosa blanca en julio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cardos ni ortigas cultivo, cultivo una rosa blanca. Que va cayendo la tarde, y si lo cierras parece que va cayendo la tarde. Las penas que a mí me matan, son tantas que se atropella, y como de matar me tratan, se agolpan unas con otras, y por eso no me matan.